Saludos y bendiciones, mis estimados amigos. Bienvenidos a una sección más de su programa de entrevista Conozca al Autor. Soy Richard Silver, conductor de este programa, y es para mí un privilegio, un honor, un placer, y estoy muy feliz de compartir con ustedes. Yo trabajo para HarperCollins, Christian Publishers, empresa que recoge los sellos de Editorial Vida, Grupo Nelson y el auspiciador de este programa, Editorial CLIE. Y ya con nosotros tenemos a un invitado, ya que estaremos hablando de un libro que ha salido recientemente al mercado, muy interesante, que se llama ¿Cómo leer Proverbios? Con nosotros, Dominic Hernández. Adelante, Dominic. Sí, creo que Dominic tienes el micrófono muteado. Vamos a ver. Ahora sí. ¿Cómo estás, Dominic? Muchas gracias, un placer estar aquí contigo. Qué bien, qué bien. Y Dominic, ¿qué nos puedes decir de usted? ¿A qué se dedica? ¿Qué está haciendo ahora? Si es casado, si es soltero. Seguro. ¿Quién es Dominic Hernández para que el público le conozca? Yo soy profesor de Antiguo Testamento aquí en la Escuela Teológica de Talbot, en la Universidad de Biola, en California, La Mirada, California. Yo también me desempeño como el director de programa hispano que estamos desarrollando ahora, que debe empezar el próximo año escolar. He escrito 4 libros, pronto 2 van a salir del Antiguo Testamento y idiomas semíticos. Sí, estoy casado con Gaby, tenemos 2 hijos, bueno, un varón que se llama Yair y una niña que se llama Yael. Y bueno, estoy en mi segundo año escolar aquí en Biola, tratando de acostumbrarme todavía al sur de California. Mi familia es originalmente de Puerto Rico. Y bueno, me puede preguntar lo que quiera. Muy bien, gracias. Y estamos muy contentos de tenerte con nosotros aquí, Dominic. Y en lo que van entrando las personas y se van conectando, los amigos pueden poner sus preguntas. Vamos a hablar hoy sobre el libro de los proverbios. Los proverbios. Y el libro, enséñalo ahí, Dominic, porque a mí no me ha llegado mi copia, porque el libro está, mire, nuevecito, acabadito. Sube un poquito ahí. Ahí va. Ahí está. ¿Cómo leer los proverbios? Ahí vamos. ¿Cómo leer los proverbios? Los proverbios chinos son muy famosos, pero los proverbios de la Biblia son aún más famosos. Son los mejores y más famosos aún. ¿Por qué escribir sobre los proverbios ahora, Dominic? Bueno, de todos los libros en la Biblia, creo que el libro de los proverbios es uno de los más, ¿cómo lo digo? Que la gente lo lee mal, bastante mal. Ven los adagios como si fueran promesas. Utilizan versículos fuera de contexto. Y simplemente es difícil entender cómo se debe de leer un libro de un montón de adagios. 915 versículos, diferentes versículos que tienen muchísimos cientos de adagios de sabiduría del antiguo Medio Oriente, de Salomón, de los hombres de Ezequías. ¿Cómo es que debemos de leer ese libro y aplicar ese libro hoy en día? Por eso escribí este libro. Bien, ¿y de dónde te nace la idea? ¿Fue que hiciste un estudio de todos los libros que se han escrito? Porque yo creo que no hay muchos libros de proverbios. Sí, obviamente nuestras Biblias tienen introducción sobre el libro de los proverbios, pero yo no veo muchos libros solos que hablen de ese tema. O la idea te nació porque Editorial CLIE te llamó un día y te dijeron, oye, Dominic, escríbenos un libro de proverbios. ¿De dónde sale la idea? No, sabes que si lees este libro, por ejemplo, si buscas, hay solamente unas cuantas notas. Y sabes que los eruditos bíblicos, a nosotros nos encanta poner muchas notas en la parte de abajo de la página. Entonces, ¿sabes lo que pasó? Me contactaron un día y me pidieron que escribiera un libro de la Biblia, de cómo leer o sea, algo práctico que se podía leer, pues, cualquier persona en la iglesia, ¿no? Entonces dije, déjame pensarlo, porque a mí me gustan mis libros técnicos, mis artículos técnicos. Ahí es donde mi entrenamiento es en idioma semítico, ¿verdad? Entonces yo quería escribir algo técnico y luego pensé, no, aprendí toda esa destreza técnica para poder entonces edificar en la iglesia. Entonces yo voy a escribir este libro, pero ¿sabes qué? En lugar de escribir este libro con muchísimas notas, como hacen muchas personas, yo voy a sentarme literalmente enfrente de la computadora con el libro de proverbios abierto un año sin leer un comentario. A ver qué pasa. Con una mente limpia. O sea, eso, bueno, lo más limpia que puede ser, ¿verdad? Pero
a ver qué pasa, a ver si puedo desarrollar yo una manera de leer los proverbios que se pueda aplicar en la iglesia hoy en día. Y así escribí el libro. Entonces hay muy pocas notas, hay 2 o 3 quizás en todo el libro. Usaste, bueno, ya que dijiste que primero usaste solo los proverbios, ¿consultaste otros libros, otros académicos para ello, en inglés, en español? Muy poco, Muy muy poco. poco. O sea, que La te verdad, basaste más en tus estudios. sí, como acabo de decir varias veces, estudié idiomas semíticos, entonces sí, yo sabía un poquito de los otros proverbios, como tú mencionaste los proverbios chinos, yo sé un poco de los proverbios sumerios, por ejemplo, Claro. ugarítico, perdón, del acadio, de otros idiomas semíticos, y también sé el hebreo bastante bien, entonces leí los proverbios varias veces en inglés, español, en el hebreo, varias veces me memoricé muchos proverbios, muchos versículos, y así escribí el libro. Excelente. Y antes de entrar en materia para hablar sobre el libro, Dominic, quiero decirle a los amigos que en el chat va a haber un enlace donde usted puede entrar y descargar una muestra de un extracto de este libro. Ya yo me he leído, amados, lo tengo de manera electrónica, Dominic. Enséñalo otra vez ahí, a mí no me ha llegado físico. Pero se ve bastante bien Me de debe forma llegar los física, próximos días. ¿verdad? Mire qué bonito. Es parte de esa serie, no sé si tú lo sabes, parte de la serie de cómo leer, porque ya había salido cómo leer el Apocalipsis, ahora está cómo leer los Proverbios. O sea que este es el segundo libro sobre la serie Cómo leer de Editorial Clear. Y ya yo he estado leyendo tu libro en estos días de manera electrónica, porque lo tuve que escribir de esa manera. Y te pregunto, el libro, ¿qué público tienes en mente? ¿El público confesional, o sea, el que va a la iglesia, al pastor, al cristiano de a pie, o el libro también va dirigido a personas de estudios académicos o a ambos? Bueno, O sea, tú dirías, ¿es práctico? sí, sí, sí. Yo diría que el libro es más práctico que académico, pero escrito por un académico. O sea, Sí. yo no puedo separar esa parte de mi vida cuando yo escribo un libro. Digamos que yo quiero escribir un libro de cómo leer Eclesiastés después, ¿verdad? Yo no puedo decir, no, solamente el Domini que va a la iglesia va a escribir ese libro. No, yo tengo que seguir pensando como un erudito, ¿verdad? Y yo tengo ese entrenamiento, pero la retórica y cómo escribo el libro y las ilustraciones, figuras de lenguaje, todo eso está dirigido al público más amplio. Excelente, excelente. Y eh, no sé si tú te has notado, y digo, mi opinión, y si estoy equivocado, usted me corrige, usted es el profesor, yo soy el estudiante aquí, Yo también pero, soy estudiante, para que sepa. ¿perdón? Yo sigo siendo estudiante Ah, también. sí, hasta que nos muramos, ¿verdad? ¿Eh? Eh, ¿Te has dado cuenta que en muchas de las Biblias, y pasa más en las Reinas Valeras, los proverbios cuando los leemos están versificados? Verso 1 una línea, verso 2 una línea, verso 3 y así hasta los 31 capítulos de los proverbios. Sí. Yo creo, mi opinión, que leer los proverbios en esa forma es un poco golpeado porque el lector pierde el contexto de los grupos de versos que van unidos, ¿verdad? En el hebreo, cuando se leen los proverbios, ¿cómo el hebreo leía los proverbios? ¿Cómo el cristiano debe leer los proverbios hoy? Si es por bloque, si es uno aquí, uno allá, como tú dijiste al principio, que lo sacan fuera de contexto. ¿Qué nos recomiendas? Sí, bueno, ¿sabe qué? Estos versículos que pusieron mucho después, como tú tienes toda la razón, pusieron los números, los capítulos los números de los capítulos y luego los Ah, versículos y todo eso lo pusieron mucho después, pero mayormente nos ayudan a separar diferentes pasajes. Entonces, mi punto de vista no es tan, ¿sabes?, negativo de eso, porque yo creo que mayormente eso nos ayuda mayormente, pero tiene toda la razón. A veces los versículos, los números que nosotros leemos en nuestra Biblia en español, a veces nos separa ciertos versículos del contexto en general. Y también vemos los títulos que ponen los editores en diferentes Biblias que no son originales tampoco, pero son opiniones de lo que se trata una sección, un capítulo. Eso nos ayuda en la mayoría de las situaciones también, pero no en todos los casos. Entonces, yo creo que no debemos de deshacernos de eso, de la versificación ni de los capítulos y todo eso, pero tenemos que estar listos, tenemos que entender que en algunas situaciones, pues esos capítulos, esos capítulos, los versículos, todo eso son interpretaciones. Ahora, con respecto a la segunda parte de tu pregunta, en el libro de Proverbios, los números de los versos sí nos ayudan mucho.
¿Por qué? Porque en muchos de los proverbios, los adagios individuales, utilizan lo que se llama el paralelismo para enseñarles al lector el punto principal del adagio. ¿Qué significa eso? Significa que a veces la primera línea, como estamos leyendo un proverbio suele tener 2 o más líneas en la Biblia. La primera línea o es la primera parte de la segunda línea, que es un solo versículo, o la primera línea puede ser el contrario de la segunda parte de un solo versículo, o hay varias otras maneras de ver el paralelismo. Sin embargo, la versificación en el libro de Proverbios nos ayuda en la mayoría de los casos porque nos enseña cuál es un solo o qué es un solo proverbio. Espero que si no me explico, pregúntame algo más. Sí, 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 no. sí. Aquí estamos también para contribuir con esto. Mira, Excelente. en la palabra proverbio, tengo aquí una de las Biblias que estoy usando como referencia, que es la Biblia de estudio de John MacArthur. Okay. Y el doctor MacArthur nos dice que la palabra proverbio significa ser como. Qué interesante eso, ¿verdad? Y que la frase proverbio de Salomón es más un título que una afirmación absoluta de autoría. Entonces, cuando estudiamos los primeros 8 o 9 capítulos de Proverbios, nos vemos que es como un prólogo. Y el capítulo 10 dice Proverbios de Salomón, Otra vez. como que si Salomón estuviese empezando a decir los proverbios en el capítulo 10. ¿Por qué esa división o por qué usted cree se debe cómo se acomodó ese libro de esa forma? Bueno, vamos a empezar con la primera parte de la pregunta. Entonces, no sé exactamente lo que dice ese texto que estaba. ¿Me puedes repetir lo que dice? Sí, en el texto, el pastor John MacArthur dice que la palabra proverbio Ajá. significa ser como. Ok. Entonces, no sé exactamente lo que está insinuando a través de ese pasaje. Sí. La palabra de proverbios es mashal o mishlei, en el plural, en el constructo, que significa proverbios de. Mashal, que puede significar como una parábola, de hecho, no necesariamente ser. El verbo ser no sé de dónde vino, Como que no honestamente. encaja. Sí, por eso le Sí, pregunto, porque me estuvo un poco raro y no por sí. desacreditar al pastor MacArthur de ninguna manera. No, Seguro seguro. que lo dice en un contexto, pero usted siendo profesor del Antiguo Testamento, por eso le pregunto, para que nos diera claridad. ¿Qué significa un proverbio? Porque un proverbio no es un refrán. ¿Eh? Y la gente lo confunde. Mashal puede significar como una parábola pequeña, podemos decir. Y eso es lo que nosotros vemos a través del libro de Proverbios, muchas parábolas pequeñas, ¿verdad? Muchas ilustraciones de lo que pasa en la vida, pero no se aplica a cada situación. Es la primera parte de tu pregunta, la respuesta a la primera parte de tu pregunta. La segunda parte es por qué vemos a tantos diferentes autores en el libro de Proverbios, ¿verdad? Tú mencionaste solamente 2 partes que decían, pues, los Proverbios de Salomón. Capítulo 1, versículo 1, y luego capítulo 10, versículo 1, y luego capítulo 25, versículo 1 dice los proverbios de Salomón que escribieron los hombres de Ezequías. Y Ezequías fue rey en Judá cientos de años después, ¿verdad? Y Claro. luego llegamos a capítulo 30 y vemos los proverbios de Agur. ¿Pero quién es Agur? Y algunos que dicen que fue otro nombre de Salomón, pero nosotros no sabemos eso. No se sabe. Y no se sabe. Y luego llegamos a capítulo 31 y vemos las palabras de Lemuel. De hecho, la madre de Lemuel. ¿Quién es Lemuel? Y porque su madre le está informando o dando esa información o O esa... sea, que está escribiendo una fémina. El capítulo 31 es una fémina. ¿Cómo? El capítulo 31 es la madre de ese Lemuel la que está hablando técnicamente. Exactamente. Entonces hay que preguntar, ¿por qué? ¿Verdad? Y lo que nosotros podemos concluir a través de la información interna que recibimos, que deducimos del libro de Proverbios, es que el libro de Proverbios es una compilación de compilaciones, ¿verdad? Hay proverbios de Salomón que fueron compilados y luego otra colección que fue compilada después. Y luego que Agur vino y pues hizo compuso una composición y luego la madre de Lemuel, ¿verdad? Y luego vinieron
otros escribas, otros compiladores, podemos decir un compilador que verdaderamente fue el autor final del libro, y ese autor compiló todo con un propósito o con varios propósitos. Y eso trato de explicar en este libro. ¿Ves? Hago mi baile a ver si quiere. Oye, me estás robando el tiro porque yo no tengo el mío. Normalmente soy yo el que pongo el libro a bailar en las entrevistas. No, pero bueno, una de mis partes favoritas del libro de los Proverbios es el capítulo número 8, porque vemos que la sabiduría, ¿quién no necesita sabiduría? Nosotros vemos la sabiduría otra vez en el libro de Santiago, de Jacobo, en el Nuevo Testamento, que el que está falto de sabiduría, que se la demande al Señor. Pero ya la sabiduría en la Biblia está en el Antiguo Testamento, específicamente en el capítulo 8, pero la técnica del escritor es interesante, le da personificación. La sabiduría clama, habla, razona, opina. ¿Por qué el autor de Proverbios usa elementos abstractos, como lo es la justicia, la sabiduría, y le da personificación, atributos humanos? ¿Por qué se le hace más fácil llevar la enseñanza así? ¿Qué usted opina? Bueno, una de las metas de la personificación es aplicarle un texto a personas que pueden entender el concepto de lo que es una persona. O sea, personificación es un tipo de metáfora. Y en las metáforas nosotros entendemos conceptos más difíciles en términos de que podemos concebir, ¿verdad? O sea, nosotros podemos percibir conceptos más difíciles o abstractos, podemos decir, en términos que son más fáciles para poder entender. Y eso es lo que es una personificación. Una personificación es tomar algo que nosotros como personas no entenderíamos de forma, podemos decir, intuitiva, y hacerlo y hacer características de esas cosas, algo que personas pueden entender. Personificación. Y eso vemos de lo que el autor del libro de Proverbios hace eso con los dos caminos a principio del libro, entre capítulo 1 y 9, personifica a dos caminos en dos mujeres diferentes. Hay una mujer que es la mujer sabia, la mujer sabiduría, la señora sabiduría, podemos decir, y la señora, podemos decir, locura. La señora sabiduría representa el buen camino, el camino hacia la sabiduría, el camino de la persona que teme al Señor. Y la señora locura, podemos decir, representa la persona o el camino, ¿verdad? La persona que toma el camino que te lleva a la oscuridad. Entonces, vemos que el autor utiliza esa herramienta de personificación para ayudarnos a entender lo que son las características de una persona que sí ha tomado el camino correcto y la persona que ha tomado el camino que te lleva a la oscuridad. Excelente, profesor. Y ya dimos aquí más o menos el trasfondo del libro de los Proverbios. Ahora vamos cómo este trasfondo entra con lo que usted ha escrito en su libro. Vemos que el libro tiene poco más de 163 páginas. ¿Cuál libro? ¿Cuál libro? El libro suyo. ¿Estamos hablando de este libro otra vez? Ese mismo, sí. ¿Cuántas páginas tienes? Como 163, ¿verdad? Por lo que estoy viendo acá. Es que yo lo tengo electrónico. Pero el capítulo 1, después de la introducción, vemos que se llama Leyendo Proverbios sabiamente. Hay otra forma de leer Proverbios que no sea sabiamente. ¿Por qué se llama así ese capítulo? ¿Cómo que leerlo 100%. Sabiamente? 100%. Toma uno de esos proverbios, el proverbio que quieras, aplícalo a cada situación en tu vida, y es una manera de no leer sabiamente. Porque los proverbios, cada proverbio tiene su contexto. Por eso hay proverbios que se contradicen. No es que la palabra de Dios se contradice, sin embargo, las situaciones son diferentes. Ve, ¿quieres un ejemplo, Richard? Porque parece, yo te estoy viendo en la cara, parece que quieres un ejemplo. Y no, yo estoy leyendo un comentario de una joven que me está preguntando aquí que cómo se interpreta Proverbios 24, verso 20, déjame ver qué fue. Proverbios 8, perdón. 24 y verso 25, ¿cómo se interpreta? Por eso yo le pregunté al principio si es bueno tomar un verso de un proverbio, darle una interpretación sin considerar los versos anteriores o los versos posteriores, tomar un verso así al azar. Los proverbios, los versículos entre los capítulos 1, después de prefacio, capítulo 1, versículos 1 a 7, y
después del prefacio, capítulo 1 hasta el capítulo 9, hay secciones, párrafos, podemos decir, de cierto versículo que tenemos que entender en el contexto de esa sección. Pero de los capítulos 10 a 30, el contexto es mucho más porático, podemos decir, o es más difícil entender cuál es el contexto hasta literario de alguno de esos adagios. Pero vamos con la pregunta anterior, si quiere. Te quiero dar un ejemplo de lo que es. Por supuesto, adelante. De leer los proverbios sabiamente. De hecho, voy a... Proverbios capítulo 26, versículos 4 y 5 se contradicen. Básicamente se contradicen si no lees los proverbios en contexto. Uno dice, contéstale a un sabio, y el otro dice, no le contesta, contéstale a un necio, y el otro dice, no le contesta a un necio. Capítulo 26, versículos 4 y 5. Entonces, ¿cómo es que los proverbios nos dicen en un versículo, contéstale al necio, y en el siguiente versículo, los compiladores no fueron tontos, ellos sabían que se contradicen estos versículos? No fue que se lo olvidó. No, ahí bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sí. Que los compiladores no sabían que estamos poniendo lo que se ve como si fuera una contradicción. No, el compilador, el autor final del libro de Proverbios, lo que estaba haciendo fue lo siguiente, ¿ok? Él estaba enseñando a través de esos dos versículos ahí unidos que cada versículo, cada adagio y la sabiduría en general tiene un contexto. Tú le contestas a un necio si es la cosa más sabia que hacer en esa situación. Por ejemplo, nosotros por 2 años, como casi todo el mundo, hicimos homeschooling, educación en casa, sí, por la crisis de COVID, ¿verdad? Entonces, a veces yo llegaba a la casa y mi hijo decía, ya no voy a hacer esto, qué tontería, ya no voy a estudiar más nada, y esto y lo otro, ¿ves? Ok, contesta a un necio, ¿verdad? Porque esa es la necedad. ¿Cómo es que tú no vas a estudiar más? Tú tienes 9 años, ¿verdad? Pero hace unos meses después, lo que suele pasar, especialmente si tú eres un autor, es que eventualmente te atacan en las redes sociales. Entonces me empezaron a atacar, por un punto de vista que tengo acerca del libro de Job, me empezaron a atacar. No le contesté a esos necios, ¿verdad? Ahí en esas dos situaciones yo creo que vemos que en cada adagio, en cada proverbio, la sabiduría tiene su contexto. Excelente, excelente. El capítulo 2 dice la exposición de los caminos. No cuentes todo el libro porque después no lo compran. Entonces, ¿a qué te refieres con la exposición de los caminos? Es que los caminos, no, yo no digo más nada, ve, compra el libro. Ah. No, exposición de los caminos. Nosotros vemos a principio del libro de Proverbios que el camino es un camino, representa la trayectoria de la vida de las personas que vemos en el libro de Proverbios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acabo de mencionar la señora sabiduría y la señora necia o locura o algo así. Ellas dos representan dos caminos en los primeros 9 capítulos. Y a través de figura de lenguaje, a través de la hipérbole, a través de ser un buen autor, un buen poeta, el autor nos enseña que hay dos caminos que tú puedes coger en esta vida. O coges el camino hacia la sabiduría, o coges el camino a la necedad, o a la locura, o a la oscuridad, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos eso a través de los primeros 9 capítulos, y luego, empezando en el capítulo 10, vemos esos adagios, pero ya tenemos contexto de esos adagios. El contexto es Proverbios, es la primera sección del libro de Proverbios, capítulos 1 a 9, y ese contexto nos ayuda a entender el resto de los adagios que aparecen aparentemente sin contexto. Excelente. Quiero saludar a los amigos. Mira, hay personas de Guatemala, de México, de Ecuador, de Puerto Rico, de los Estados Unidos, de Chile, de Perú. No, yo creo que ya dije Ecuador. Bueno, y hay muchos comentarios y hay muchas preguntas. Para manejar bien el tiempo, he seleccionado aquí algunas preguntas al azar, pero todas las preguntas son excelentes, Dominic. Una de ellas nos la hace Gastón Russo. Ahí está. Buenas tardes.
Estoy leyendo porque hay personas que nos escuchan por el teléfono, Excelente. conectado al radio del carro, ¿verdad? Y no pueden leerlo, así que tengo que leer la pregunta. Buenas tardes, una consulta. ¿El libro responde también a la pregunta de cómo exponer el libro en la iglesia? Mi pregunta responde a que no se enseña mucho del libro de los proverbios. O sea, ¿el libro se puede usar en la iglesia como método de enseñanza? Bueno, yo no puedo ser hipócrita. Están usando Ajá, este libro en mi iglesia, en un estudio en mi iglesia, ¿verdad? Entonces, yo qué acabo de bueno. enseñar acerca de este libro en inglés y español en mi iglesia el sábado, en un evento de hombres. Entonces, la verdad es que sí, se puede utilizar esto también, sí, definitivamente, porque lo escribí con la iglesia en mente, ¿verdad? Por eso no usé, Excelente. por eso no hablo mucho del hebreo, ni de las versiones, ni nada de eso. Mi deseo es que personas como nosotros podamos sentarnos con el libro de Proverbios y recibir hoy en día de ese libro. Excelente. También nos pregunta José Daniel Martínez, ¿ha habido radio escucha o audio escucha o Facebook escucha? No sé por dónde nos esté viendo. Y nos pregunta, ¿cuáles son las figuras literarias más usados en el libro de Proverbios? Ujú. Bueno, hay muchísimos, pero eh, la lengua, para hablar de cómo alguien habla, ¿verdad? Eh, la mujer, obviamente, vemos la mujer que aparece en capítulos 1 a 9 y luego en el capítulo 31, pero aparece también entre los capítulos 10 y 30. Eh, que podemos hablar de mucho más de las metáforas y cosas así. Es Sí, básicamente claro, una y la lista. simbología, las Sí, personificaciones, sí, todo eso. personificación exactamente, eh, para representar, por ejemplo, el trabajo duro, la humildad y todo eso, preocupación por la justicia. Sin embargo, si si tú me pides una lista, yo voy a tener que ver los proverbios. Casi hay simbolismo en casi cada uno de los versículos, ¿verdad? Porque es poesía. Entonces, Claro. uno de los símbolos de poesía bíblica es el simbolismo, la metáfora y el paralelismo. Entonces, si tienes si tienes simbolismo en la primera línea por el paralelismo, vas a tener otro símbolo pues en la segunda línea. Entonces, hay mucho, no puedo hacer una lista ahora, perdón, que no tengo todo el libro memorizado, pero hay muchos. No, claro, claro. Y en el libro de Proverbios, doctor, Sí. se alude que lo que escribió Salomón lo hizo antes de caer, ¿verdad? Antes de pecar, antes de apartarse, de obrar impíamente. Pero vemos que él dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová o el temor del Señor. Yo creo que es uno de los proverbios más famosos. Sí. Fíate del Señor de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos. Hijo mío, esté atento a mi sabiduría. Eh, el proverbio 15, verso 1 es de mis favoritos. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. No, entonces, ¿por qué me estás hablando así entonces? Incluso, ¿cómo abordar la oración? Mira el 15:29. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. A mí me parece, vuelvo y le digo, yo soy un inexperto, aunque tenga muchos libros acá atrás, yo soy un inexperto, pero Yo a lo mí me creo. parece que Salomón o los autores, porque sabemos que ya son varios, están hablando de su propia condición y lo están expresando como un padre enseñándole al hijo. Y eso es una de las preguntas que hace uno aquí de las personas que nos comenta. ¿Tenían los autores por propósito que estos dichos o estos proverbios fuesen, digamos, los dichos que ellos usaban en su casa para instruir a los niños? Y es por eso que ellos se expresan así. Vamos a empezar un poquito con, otra vez, estás preguntando como 2 o 3 preguntas ahí. Vamos a Sí, empezar sí. rápido, ¿no? Que está muy bien, está muy bien. Hay Vamos que a exprimirte, hay que exprimirte, tenemos poco tiempo. Yo no tengo prisa. Sin embargo, no, vamos a empezar con la primera parte. Sí. Salomón, cuando escribió este libro, parece que está hablando de él mismo, que he aprendido como estudiante de la Biblia y luego
como cuando predico en iglesias y cuando escribo de la Biblia y todo eso, que si la Biblia no hace algo muy claro, que yo me debo de callar, ¿verdad? No debo de tratar de clarificar algo que no está muy claro en la Biblia. Y vemos claramente en la Biblia, especialmente en Segunda de Reyes, capítulos 10 y 11, que Salomón no terminó bien, de acuerdo de ese libro, de esos capítulos. Entonces debemos de tratar de mantener esa tensión entre no terminar bien y tener escrituras que tienen su nombre, ¿verdad? Y la Biblia no hace muy claro exactamente cómo debemos de hacer eso. Entonces yo recibo los proverbios como los proverbios de Salomón, porque ahí tiene su nombre, pero luego vino otro autor, coleccionó y compiló la historia del Antiguo de Israel y hizo este libro también inspirado con la influencia de Salomón cientos de años antes. Yo no veo ningún problema con eso, pero definitivamente reconozco que hay tensión en el puro hecho de que nosotros tenemos en nuestra Biblia escritura que tienen el nombre de un rey que no terminó bien. Y la Biblia no hace claro exactamente cómo debemos de bregar con ese problema. Ahora, eso fue la primera parte de tu pregunta. ¿Quiere que siga? Sí, no, adelante, adelante. Pues tienes que preguntar la segunda parte, pues ya se me olvidó. No, si estos dichos eran también comunes que se fueran Sí. parte de la enseñanza de los padres a los hijos, porque hay muchos consejos a los hijos en los proverbios. Ok, hay dos cosas ahí. Si fueron comunes y si los padres le decían esos versículos o estos proverbios a sus hijos y eso. Parece que los proverbios sí eran comunes. ¿Por qué? Porque nosotros vemos metáforas y figuras de lenguaje en los proverbios que nosotros no entendemos 100% hoy en día, pero los lectores o los que iban a escuchar los proverbios aparentemente entendían. Entonces parece que sí, que fueron comunes, pero no podemos comprobar eso. No podemos decir, no, definitivamente los padres le decían eso a sus hijos. Historiográficamente no hay evidencia que podamos decir que exactamente. No tenemos grabaciones de lo que los padres le decían a sus hijos en Israel durante la época de Ezequías, podemos decir. Pero la última cosa que quiero decir con respecto a esta pregunta, porque como te dije, fueron 3 preguntas, ¿verdad? Sí. Que si el libro de Proverbios, si debemos de entender el libro de Proverbios como un padre hablándole a su hijo. Eso es interesante porque aparentemente una lectura, podemos decir, la lectura inicial indica que sí, que un padre le está hablando a su hijo. Y así nosotros, yo soy padre, le hablaría a mi hijo con menos sabiduría, pero a mí me encantaría hablarle a mis hijos así. Pero no, parece que estamos leyendo los consejos de un padre a sus hijos o a su hijo. Pero luego, si le prestamos más atención y matizamos nuestra lectura de Proverbios y leemos el libro de Proverbios como lo debemos de leer como poesía, reconocemos 2 cosas. En primer lugar, la madre aparece mucho en el libro de Proverbios en paralelismo con el padre en el primer versículo, en la primera parte del versículo. Entonces, a veces leemos, hijo mío, no hagas esto a tu padre y tu madre, etcétera, etcétera. Varias veces durante en el libro de Proverbios vemos proverbios que hablan así. Entonces, debemos de preguntarle preguntas así. Estos adagios, estos proverbios son de los padres a los hijos, o son ese es el propósito, ¿verdad? Y yo diría, quizás su aplicación sí, pero la forma literaria que nosotros vemos en el libro de Proverbios fue un estilo bastante parecido a lo que vemos en otros proverbios del antiguo Medio Oriente. Entonces, lo que nosotros vemos, por ejemplo, en las instrucciones de Shugupak, que son proverbios sumerios, es que el padre también le habla a su hijo. Estamos hablando literalmente de un padre a su hijo, quizás en la aplicación, pero como libro en el contexto del antiguo Medio Oriente, solamente estos proverbios, ¿acaso solamente estos proverbios se aplican a los niños de padres que le hablan así? Entonces sí hubo influencia, que eso nos pregunta también uno de los usuarios, y qué bueno que tocó ese tema, porque esa iba a ser mi próxima pregunta. Entonces sí hubo influencia de proverbios, de culturas que los israelitas tuvieron contacto, ¿verdad?, con sus vecinos y
sí influyó culturas de otros lados, como Un chin, Egipto, como un chin. no, los chinos no, no sé si Sí, los chinos, pero usted me dice, pero dime algo. Tú como boricua, tú ajá. escuchas un chin y ¿en cuál cultura, cuál persona piensas o cuál tipo o cuál nacionalidad piensas? Bueno, a mí se me ocurriría mucho Babilonia por el tiempo de No, la palabra un chin. un Estoy chin. hablando de esa palabra, sí. Un chin Estoy es un hablando poquito, contigo. un chin es un poquito Pero ¿de dónde viene esa palabra? de China, ¿no? No, de ¿No? Santo Domingo, de la República Ah, Dominicana. sí, no sabía, fíjate, no sabía. Yo pensaba. Pero esto, o escucha, sí, y ahora, por lo tanto, como hay muchos dominicanos en Puerto Rico, hay algunos boricuas que dicen un chin. Y mi esposa es dominicana y no me había enseñado eso, pero bueno, gracias por decírmelo. Pero te voy a decir, y podemos pensar en otros ejemplos. Por ejemplo, la Sí. palabra, yo vivo en el sur de California, la palabra burrito es una palabra en inglés o español. Porque por Burrito. aquí en el sur de California tú ves, come get your burritos todo el Ah, tiempo. bueno, por la comida, pero yo estaba Exactamente. pensando en el animal. ¿Por qué? Porque eso significa que un burrito es menos mexicano o que la palabra china es menos dominicana. No, significa que cuando las culturas tienen contacto personal y como reinos en el antiguo Medio Oriente, nos prestan cosas, nos prestan sus palabras, nos prestan, y Claro. a veces nosotros utilizamos lo que nos prestan, ¿verdad? Para comunicar mensajes que son totalmente nuestros todavía, pero estamos Entiendo. utilizando figuras de lenguaje, estamos utilizando estilos, diferentes estilos, ¿verdad? Nos prestan un poquito de su acento. Mi familia puertorriqueña dice que yo hablo 100% mexicano. Ahora los mexicanos que están en esta llamada dirán, ¿qué hablan mexicano? Pero escuchan ellos un poquito de la terminología mexicana que yo uso y un poquito de mi dicción y dirán, mi familia boricua de Puerto Rico dice, tú eres mexicano. Ahora, el punto es que todos hacemos eso y los hijos de Israel fueron iguales. Si nosotros leemos diferentes partes de la Biblia, vemos terminología y partes y figuras de lenguaje y todo eso que usaban otras personas en el antiguo Medio Oriente. Ahora, la última cosa que quiero decir con respecto a esto es que eso para aquellas personas aquí que están conectadas, que creen en la inspiración de las escrituras, lo que eso nos enseña es que Dios siempre hablaba en el idioma de la gente, hablaba en el idioma que la gente podía entender. Por eso, ¿verdad? Nosotros vemos diferentes palabras, figuras de lenguaje y todo eso, porque el mensaje de la Biblia resulta que fue un mensaje bastante amplio. Gracias a Dios. Qué bueno, excelente. Y bueno, ya estamos en las preguntas finales y el cuadro está lleno de comentarios y preguntas. El chat está lleno hoy. Mira, mira esta pregunta que yo la pensé y no la tengo aquí escrita para hacértela y que conste la audiencia. Yo no le envié las preguntas al profesor. Me estoy preparando, que es una pregunta caliente, ¿verdad? No, todas han sido frías para ustedes. Pero mire, nos pregunta Thomas Harrison. Okay. Cuando el proverbio dice mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Está afirmando que no es posible encontrar ese tipo de mujer. Ay, mi madre. Yo tengo que hacer una clase en 1 hora y media, así que yo puedo hablar de esto hasta que enseñe la clase. Pero ese capítulo 31 sobre la mujer virtuosa, porque sí es un capítulo hermoso, se usa mucho en el Día de las Madres, en ese servicio que hacen las iglesias para las madres que le hacen un regalito, un almuerzo, una comida. Y esto se dice muchas veces, ¿verdad? También en los cumpleaños de la fémina. Y usamos ese verso para ocasiones especiales, pero en verdad, ¿qué se refiere con mujer virtuosa a la luz de la cosmovisión de este autor? Bueno, excelente pregunta. Gracias por haberme preguntado. Ahora, en primer lugar, antes de que empiece a contestar esta pregunta, nosotros debemos de honrar a nuestras mujeres, ¿verdad? A las mujeres en nuestras vidas, mejor dicho, a nuestras madres, a nuestras esposas, a nuestras hijas. Yo soy uno de 7 hijos. Mi papá falleció cuando tenía 5 años. ¿Cómo es que no le voy a decir a mi mamá una mujer virtuosa? Es algo que definitivamente le tengo que honrar y le tengo que dejar a todo el mundo saber que le debo de honrar a mi mamá por quién es y por lo que ha hecho.
La pregunta clave es que si Proverbios capítulo 31 nos está enseñando o nos está dando una lista de cosas que deben hacer las mujeres para que nosotros pues la podamos honrar. Y la respuesta a esa pregunta es no. La mujer guerrera, así me gusta llamarla, de capítulo 31 del libro de Proverbios, es la personificación, el último ejemplo, la culminación de lo que es la sabiduría. Y así todos nosotros podemos entonces aplicar las virtudes que nosotros vemos en ella. Por ejemplo, ¿cuáles virtudes? Todas las virtudes que nosotros aprendemos a través del libro de Proverbios. Por ejemplo, ella tiene buenas conexiones o relaciones con su familia, ¿verdad? El uso del habla de ella cuida su lengua, abre su boca en sabiduría. Es una persona humilde, es una persona que demuestra diligencia en el trabajo, gana un salario honesto, ¿verdad? Es una persona que cuida a los vulnerables. ¿Cómo nosotros debemos de saber que no tenemos que tomar esa parte de ese capítulo de forma literal? Porque es un acróstico, es un poema acróstico, que significa que nosotros tenemos que prestarle atención a los detalles y tratar de leer los detalles, formas de figura de lenguaje y todo ese tipo de cosas, paralelismo, metáfora. Debemos de tratar de leer eso en el contexto retórico del libro. Y cuando nosotros hacemos eso, vemos, wow, esa persona que nosotros estamos viendo es la personificación de lo que es la sabiduría. Es la joya que nosotros debemos de tesorar. No una lista para que mujeres hagan todas esas cosas, para que freguen todo el tiempo y para que tengan muchos hijos. No, 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 no. Es la personificación de lo que es la sabiduría. Excelente, excelente. Creo que es excelente. Sí, sí, no, claro que sí. Creo que la contestó muy, muy bien. La señora Blanca Marín nos escribe, proverbio, se puede decir, es resaltar los valores, virtudes, tanto como los defectos del hombre. O sea, la otra pregunta era si se puede hallar la mujer virtuosa, y aquí es si también se resaltan los valores y los defectos del hombre. O sea, que tenía que ser la otra parte de la visión. Yo creo que el libro de Proverbios es un libro de cierta forma si nosotros leemos el libro de Proverbios correctamente, o sea, sabiamente, nosotros podemos entender que todo el libro de Proverbios nos aplica a nosotros también como hombres. Claro. Entonces, sí, entonces esas virtudes y esa característica de la persona sabia y todo eso, no, la mujer, esa figura de la mujer es la manera que usa el autor para personificar lo que todos podemos aplicar. Entonces, esas mujeres, por ejemplo, entre los capítulos 1 y 9 y capítulos 10 y 30, esas mujeres que aparecen no son mujeres literales para nada. Son mujeres que todo lector, hombres, mujeres, niños, personas viejas, no hay personas viejas, personas más adultas, podemos leer esas figuras y aplicar lo que está enseñando el libro en su contexto en nuestras vidas. No tiene que ver con mujer, hombre, nada de eso, ¿verdad? Una buena relación con tu familia, ¿verdad? Eso no hombres y mujeres pueden hacer eso. Manejar las finanzas bien, hombres y mujeres pueden hacer eso, ¿verdad? Y podemos seguir en la lista, con la lista que nosotros observamos del libro de Proverbios. Excelente. Le recordamos a los amigos que en el chat se ha puesto varias veces los enlaces para que usted pueda descargar un capítulo de muestras del libro. Enséñalo ahí, Dominic, enseña el libro otra vez por los que se conectaron tarde. Ahí, no lo baile mucho para poder leerlo. Súbelo. Pelón, ahí va. Súbelo, ahí, muy bien. ¿Cómo leer los proverbios? Con Dominic Hernández. Recuerde que el libro trata cómo leer los proverbios. Ajá. Bien. Ajá. Nos están haciendo ahora, Jairo Mendoza nos pregunta si se puede, ya que hablamos cómo, ¿verdad?, leer el libro sabiamente, si se puede enseñar cristología en el libro de Proverbios. Voy a cambiar la pregunta un poquito porque cristología tal es posible
que esté preguntando a estas personas si podemos enseñar del Señor Jesucristo del libro de Proverbios. Correcto, yo creo que esa es la pregunta que él está tratando de Sí, hacer. sí, sí, creo que sí. Y de hecho, lo que acabo de, lo que acabo de explicar de la mujer, de esas mujeres que aparecen en el libro de Proverbios, como la mujer de capítulo 31 es la última personificación de lo que es la sabiduría en el libro de Proverbios, pues canónicamente en todo el canon de las escrituras, Jesús es el ejemplo supremo de lo que es la sabiduría. Entonces, con respecto a la virtud de que nosotros leemos en el libro de Proverbios, sí, definitivamente nosotros podemos hablar de cómo el Señor Jesús entonces cumplió de una manera perfecta lo que son los requisitos para llevar a cabo esas virtudes. Bueno, Dominic, muchas gracias por esta entrevista y por este Sí, tiempo. ¿Dónde te pueden conseguir los amigos? Entiendo que tienes una página web. sí. Porque Bueno, hay preguntas aquí que no las vamos a poder hacer en el aire, pero quizás, ¿cómo se comunican contigo? ¿Cómo saben más de Dominic Hernández? bueno, acabo de enviar mi página de web a través del chat. Hay recursos ahí en inglés y español. Mi página de web es domshernandez.com, domshernandez.com. Y ahí estoy en Twitter Ahí la como veo. domshernandez, y también en Instagram y también en Facebook. Si has estado en la página de CLIE, has visto que me han estado etiquetando en las publicaciones de ellos. Así que puedes seguirme y enviarme un mensaje a través de Facebook, de Twitter y de Instagram. Si tienes esa cuenta. Por favor, Dominic, sigue escribiendo. Hacen falta más autores, no solamente porque sean jóvenes, sino que lo que Edu enseñan, porque usted da clase, ¿verdad? En una universidad, un instituto, ¿verdad? Sí, Profesor. sí. Pero usted más que puede estar en un solo sitio a la vez. Por favor, sigue escribiendo y de su conocimiento compartiéndolo de manera escrita para que las demás personas que estemos en los países de Latinoamérica podamos seguir aprendiendo del conocimiento y de la sabiduría que, oye, que está en Proverbios, de la sabiduría que el Eterno Muchísimas te ha gracias por el dotado. ánimo. La verdad es que sí, pienso seguir escribiendo y escribiendo también en español. Muchas gracias por el ánimo. La verdad es que veo que el pueblo ha recibido este libro en las redes sociales y todo eso. Ha sido bastante positivo lo que yo he escuchado y definitivamente quiero seguir en contacto con todas las personas que están conectadas hoy a través de las redes sociales y podemos seguir platicando de las necesidades que nosotros vemos para que yo pueda seguir escribiendo para cumplir con alguna de esas necesidades en el contexto de la iglesia. Bueno, muchas gracias. Recuerden, amigos, el libro Cómo leer los proverbios acaba de salir. Yo sé que en algunos países quizás no ha llegado, pero procúrelo en su librería favorita o adquiéralo también de manera electrónica, como a usted se le haga más fácil. Ahí está el libro, muy corto. No es corto, el libro es bastante, no se engañe que porque tenga 165 páginas es una lectura corta. Al contrario, es una lectura bastante amena, profunda y extensa en las explicaciones de cómo leer los proverbios. Muchas gracias nuevamente, Dominic, y a Editorial CLIE por la oportunidad y sobre todo gracias a ustedes, amigos, que se han conectado en esta hora. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.